He aquí el texto para hoy, Tito 1:1. Y así dice: conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad. Este versículo entre líneas está diciendo que el Señor da la fe y también cómo probarla, cómo saber si tenemos la fe verdadera. Algo que dice claramente el pasaje es la fe de los escogidos. De manera que yo no puedo creer fe. Ningún ser humano puede tener fe. La fe verdadera solo y únicamente la tienen los escogidos de Dios. Y los escogidos de Dios son millones a lo largo de toda la historia. Desde los tiempos de los profetas, millones, Dios les ha dado fe porque Dios se goza en salvar y Él nos da la fe. En el desglose y consideración del versículo se ven 4 partes. Un manejo conforme a la fe. Un grupo, los escogidos de Dios. Un saber al pleno conocimiento de la verdad. Una manera según la piedad. Y dice que es la verdad. El Evangelio es la verdad porque su autor, Dios mismo, es la verdad. No tiene ni puede ser error. Es la verdad. Esto a su vez significa que habla aquí de la fe de los escogidos conforme al pleno conocimiento de la verdad. Es decir, que los escogidos de Dios empiezan a saber que Dios los llamó porque primero tuvieron un conocimiento del Evangelio y luego creyeron por el don de Dios en el Evangelio. Por eso se dice aquí la fe de los escogidos. Si no hay un conocimiento del Evangelio, no puede haber fe. Esto a su vez nos indica que la regla para probar los asuntos espirituales es el conocimiento del Evangelio. Solo los elegidos tienen esta fe. Pero es una fe, como dice aquí, según la piedad. Es conocimiento y es obediencia, ambas cosas. El individuo oye el Evangelio, cree el Evangelio y obedece el Evangelio. Trataré de ilustrar. Imaginemos que tú quieres ir de una ciudad a otra y le pregunta a alguien cómo se llega. Entonces esa persona te explica cómo llegar. Ya tú tienes el conocimiento de cómo llegar. Si tú creíste a esa persona, entonces tú vas a emprender tu camino hacia esa otra ciudad. De la misma manera, los escogidos de Dios tienen el deseo y buscan constantemente a Dios. Ellos recibieron el llamado de ir al cielo y de ir al paraíso. Entonces ellos creen el Evangelio y además obedecen el Evangelio, porque es según la piedad. El verdadero creyente, su vida, su corazón, su mente y voluntad han sido echadas en un nuevo molde, el molde del Evangelio. Así que la piedad gobierna y regula la mente y la voluntad del individuo. Como se ha dicho, nos pone a andar hacia el paraíso. Eso a su vez revela quién es un verdadero cristiano. Porque a veces tenemos dudas de nuestra salvación. A veces cometemos pecados, faltas, error y tenemos dudas de la salvación. Pero he aquí cómo saber si la tenemos, si controla nuestra vida. Pregunta. Y si yo he fallado y he pecado, en el Evangelio está el arrepentimiento. Entonces volvemos, corregimos, porque cuando actuamos en arrepentimiento, también estamos actuando en fe. Porque ¿quién le ha dado el arrepentimiento? Las doctrinas de la fe. Así que el arrepentimiento incluye el volver, porque vamos hacia el paraíso. Amado hermano, aquí es bien claro, la fe verdadera nunca está sola. Incluye oír, conocer la palabra de Cristo, confiar en ella y obedecerla. No está sola, no es simplemente oír y creer. ¿Y por qué es así? Porque es la fe de los escogidos de Dios. Dios se la ha dado. Es una fe viva. Y por ser una fe viva, entonces es una fe transformadora.
Recuerdo personas que recién se convierten y una de las primeras cosas que preguntan es ¿qué no hacer y qué hacer? Porque ellos quieren estar seguros que van rumbo directo al paraíso de Dios. ¿Cómo concluimos entonces? Repitiendo el texto y orando. Conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad. Y rogamos, Señor, perdona nuestros pecados. Aumenta nuestra fe. Amén.